Bueno, bárbaro, si quieren ya arrancamos, total, se van a ir sumando. Bienvenidos a esta nueva parte de la mañana del track de Health con Summer y de telemedicina. Voy a presentar a las siguientes oradoras. Ellas son Virginia Gómez, que es contadora pública con posgrado en gestión de proyectos de salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, especialista en fiscalidad y tributación. Actualmente es gerente de administración y capital humano de Universal. Cuenta con 20 años de trabajo vinculadas con instituciones de salud, liderando las áreas de administración y recursos humanos. Y también está Natalia Dobat, que es licenciada en psicología, actualmente es la encargada de capital humano dentro de Universal Soluciones Tecnológicas y cuenta con 5 años de experiencia en el área de tecnología, implementando procesos de mejora en las diferentes áreas relacionadas a la gestión humana y nos van a hablar de la experiencia en teletrabajo. Bienvenidas Virginia y Natalia, gracias por estar con nosotros. Muchas Gracias. gracias. Bueno, vamos a empezar con el tema de teletrabajo y la idea era contarles un poco desde nuestra experiencia y desde la mirada de una estrategia híbrida que fue la que implementamos luego de todo este año y medio de pandemia. Vamos a saltear, no puedo. Ahora sí, vamos a saltear la presentación porque ya Janine nos presentó. Y vamos a ubicarnos en el prepandemia, o sea, cómo estábamos antes de la pandemia, que realmente nos encontró en un proceso de revisión de nuestra política de teletrabajo, pero con una concepción muy diferente a la que tenemos hoy con la experiencia que adquirimos en este tiempo. ¿Y con qué conceptos? Basados en esta política que estábamos estudiando, con un teletrabajo que lo veíamos desde un lugar de beneficio, con una mirada muy conservadora, donde considerábamos la oficina como el mejor lugar para trabajar, y basados en contratos rígidos, que en realidad rígidos no porque no tuvieran una cierta flexibilidad, más pensando en que en el mundo de TI es algo que se da comúnmente, pero sí basado en horarios establecidos y en un lugar fijo. Y bueno, las organizaciones tenemos que estar constantemente adaptándonos a los cambios. Creo que lo particular de la situación de la pandemia fue la velocidad, fue tener que adaptarnos a ese cambio de un momento a otro. Después de un tiempo y de tener que estar a partir de aquel 13 de marzo que decidimos ir a teletrabajo, después de de adaptarnos, de acostumbrarnos, y por suerte nos encontró con tecnología que podíamos implementar rápidamente esta modalidad, nos dimos cuenta que en algún momento esta pandemia iba a terminar y en algún momento íbamos a tener que volver. Y dijimos, ¿cómo vamos a volver? Fueron pasando los meses y decidimos entonces que íbamos a ir a una estrategia híbrida, hacia un mixto, el poder tener lo mejor de los dos mundos, lo mejor del teletrabajo y lo mejor también de encontrarnos. Pero ahí dijimos cómo lo implementamos, cómo volvemos, cómo la vamos a definir esa estrategia. Y bueno, la idea de hoy era mostrarles de alguna forma algunos frentes que estudiamos de acción para poner en práctica esta estrategia híbrida. Son 4 cuadrantes, 4 focos de acción para esta estrategia. No están ni en orden de importancia y demás. Y la idea es irlos explicando ahora uno a uno para contarles qué preguntas y qué conclusiones sacamos de cada uno. Están los espacios de trabajo, las restricciones de tiempo y espacio, repensar los flujos de trabajo y el foco en las personas. Y cuando pensamos en espacio de trabajo, uno se tienta, y fui una de que lo pensé, dijimos, bueno, pero si no volvemos todos o no volvemos todos juntos, entonces vamos a reducir la planta física, el primer pensamiento. Y en realidad en el correr del tiempo y en el correr de la experiencia de trabajar en nuestras casas y tener algunos días en conjunto, nos dimos cuenta que lo que hay que repensar es el propósito de la oficina, porque cambió el propósito de la oficina, ya no es el mismo el significado. Y tenemos que pensar entonces cómo adaptamos estos espacios de trabajo a esta nueva realidad. Y decir, bueno, ¿qué es lo que se pierde cuando estamos teletrabajando?
qué cosas entendimos que en este tiempo, cuando no estábamos nunca presencial, necesitábamos. Un espacio más colaborativo. Entonces, empezar a pensar los espacios de trabajo con ese significado, con ese propósito, y empezar a definirlo como una estrategia a largo plazo, porque una cosa es tomar estas decisiones en pandemia, pero otra cosa es pensar que este va a ser la modalidad de trabajo de acá en más. Igualmente esto es dinámico, esto lo vamos adaptando día a día y lo vamos, y seguramente es mejorable. Segundo frente, y este creo que es el que le tenemos que dedicar mucho tiempo, que es, como decíamos al principio, nosotros trabajamos con restricción de tiempo y espacio, y hasta cuándo vamos a flexibilizar eso. En una punta se encontraría cuando decimos en cualquier lugar, de acá en más trabajamos en cualquier lugar. En una restricción o sin restricción de tiempo sería, bueno, trabajamos en cualquier horario. Entonces, para generar esta estrategia híbrida, nosotros tenemos que pensar qué arreglos híbridos vamos a hacer con nuestros funcionarios y qué flexibilidad vamos a tener. En esta pandemia le pusimos foco sobre todo a lo que era el lugar, la restricción del lugar que se dejó de estar y bueno, trabajabas en tu casa o trabajabas en otro lado. Pero ahora cuando también, de nuevo, acá estamos pensando en políticas a largo plazo, así que lo que vamos a tener que hacer es pensar en cada uno de los roles que tienen aparejados tareas. Y nuestra propuesta, y de acuerdo a lo que estuvimos estudiando y leyendo para implementar, es analizar cuáles son los factores críticos de productividad. Que eso va a estar, lo vamos a tener que hacer, es un ejercicio que vamos a tener que hacer para cada uno de los roles. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, vamos a poner un ejemplo que siempre es más fácil, alguien que es creativo y trabaja muy solo y necesita mucho enfoque, mucha coordinación con él, con sus cosas, con sus tareas, pero no tiene un ámbito grupal. Bueno, entonces ahí vamos a decir, bueno, que esté trabajando en su casa no, se ponderaría o potenciaría su productividad creativa, y también que la persona es creativa a las 2 de la mañana. Entonces decimos, ¿es necesario que sea una forma sincrónica? O podemos, si trabaja solo, puede tener una sin restricción de tiempo y va a ser de esa forma flexible. Entonces, este es un trabajo, bueno, lo estamos planteando muy global, que hay que hacer y que también es esa identificación de los factores críticos que pueden definir en qué parte del eje nos ponemos, en qué lugar entre los extremos nos ponemos para definir la estrategia. Esto se trata de maximizar el beneficio del teletrabajo, ponderando o sacar lo mejor de él, pero no tenemos que dejar de lado que también tenemos que minimizar a aquellos aspectos que se ven afectados por el teletrabajo. Si yo en este ejemplo, para seguir con el ejemplo, tengo a alguien que es muy creativo y trabaja solo, ojo, maximicemos ese beneficio sin dejar de lado que tampoco queremos que quede aislado. Entonces, es una estrategia que la tenemos que pensar en conjunto y dijimos entonces, foco primero, primero porque lo presentamos primero, como le dije, no es un orden, en lo que son los espacios, la infraestructura del trabajo para generar el ambiente colaborativo. Pensemos en los arreglos de trabajo considerando restricciones de tiempo y espacio para cada uno de los roles, identificando esos factores críticos. Y ahora vamos a seguir con la oportunidad de repensar, que le doy la palabra a Natalia para que continúe. Gracias, Vicky. Bueno, en esto de la estrategia híbrida también nos va a permitir repensar, entre un montón de otras cosas, ¿no?, los flujos de trabajo. Como contaba al principio Vicky, el 13 de marzo lo que hicimos fue llevar el trabajo que teníamos en la oficina, con las formas y las maneras en que lo hacíamos en la oficina, a nuestras casas. O sea, literalmente fue un cambio de lugar solamente. Hoy ya pasó 1 año y medio desde ese momento y en realidad tuvimos un montón de experiencias, un montón de aprendizajes en este 1 año y medio, bueno, que lo que nos permite es parar, frenar un poco y pensar un poco en todo esto que pasó y cómo seguir, ¿sí? Y esto es por esto que lo tomamos como una oportunidad para pensar y para establecer nuevas formas de trabajo, ¿sí? Nuevas formas que estén adaptadas y que sean adecuadas a esta modalidad híbrida, ¿sí? Ya no se trata... Sí, pero no estoy buena. Luli, estás
Perdón, ahí la silencié. Ahí estamos, perdón, chicas. No pasa nada. Volviendo un poco, ¿no? Esto se trata de establecer formas que sean adecuadas a esta nueva modalidad. No se trata de replicar ni de tratar de hacer calzar lo que veníamos haciendo ahora en nuestras casas, sino que pensar nuevos flujos, pensar nuevas formas y construir a partir de este sistema lo que sea más óptimo y lo que sea mejor. Bien, siguiendo con el repensar, que bueno, como habrán visto, todo el sistema híbrido nos obliga a repensar todo. Hacemos foco en el último de los cuadrantes de los que habíamos visto al principio, que es hacer el foco en las personas. Yo creo que todos los que trabajamos en recursos humanos, en gestión humana, los líderes, los gerentes, siempre hacemos focos en las personas. Espero que así sea. Pero ¿en qué cosas generalmente hacemos este foco? Puede ser motivación, puede ser en pensar estrategias de capacitaciones, puede ser en pensar y discutir los distintos aspectos del desempeño, y un montón de otras más, ¿no? Pero que siempre lo que tienen en común, o al menos identificamos que tienen en común, es esta relación entre la persona y la organización, ¿sí? Creo que hoy, creemos que hoy en el sistema híbrido y con estas nuevas formas de trabajo, los límites no son tan claros y se vuelven bastante difusos, y es ahí donde surge uno de los principales desafíos, que es justamente conocer otros aspectos de las personas que trabajan en nuestras organizaciones. El teletrabajo, de alguna manera, nos obliga a que estas nuevas cosas, estos nuevos aspectos, nos obliguen a pensar cómo impactan y cómo tienen que ver en el día a día, en el trabajo de todas las personas. Ya el contexto de cada uno, la situación particular de cada uno, no es individual y no es particular, sino que pasa a ser parte de la organización. Y bueno, como ejemplos, pensando en ejemplos de esto, pueden haber un montón, ¿no? Cada uno tendrá sus casos particulares, porque todos, bueno, por lo menos dentro de Universal estuvimos en situación de teletrabajo, pero puede ser que porque hayan niños en la casa y los tiempos y los límites también con el trabajo sean distintos, puede ser porque los espacios de trabajo sean compartidos con otra persona que también está trabajando, o compartidos con miembros familiares que no estén trabajando. Las situaciones son tantas como personas hayan, pero bueno, es empezar a incluir y a considerar todos estos aspectos a la hora de pensar y planificar la estrategia híbrida, ¿sí? Y para organizar y pensar esto, es importante conocer la situación de cada uno, conocer y aprender lo que está pasando en las particularidades de todas las personas. Y es importante en este punto pensarlo desde una mirada empática, ¿no? No porque sea psicóloga, me parece importante la empatía, lo hablamos un montón con Vicky, y claro, nos abren las puertas a situaciones y a circunstancias particulares e individuales de las personas y súper personales, y bueno, hay que aprender a desarrollar esa mirada empática, esa empatía, y pensarlo a partir de ahí, ¿sí? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo conocemos la situación de cada uno? Tenemos varias herramientas, pueden ser por encuestas, como fue en su momento en el caso de Universal. Nosotros hicimos una encuesta de teletrabajo, como para conocer si les estaba gustando, si les estaba resultando práctico, si estaban a fin con seguir, si querían volver a la oficina, más allá que después resolviéramos qué íbamos a hacer. Es fundamental conocer lo que las personas piensan en la organización, ya sea, si no son encuestas, con entrevistas 1 a 1, con entrevistas o reuniones grupales. Lo importante es fomentar ese intercambio, ese diálogo, y a partir de ahí construir, pensar y construir. Que esto justamente de conocer nos lleva a otro elemento clave, que es del foco de las personas, que justamente es involucrar a las personas en estos procesos y en los distintos aspectos de la organización siempre que sea posible. Ya sea para conocer, ya sea para discutir, o ya sea para tomar decisiones.
es importante que puedan participar y que puedan estar involucrados y de alguna manera sentirse parte de los cambios que van sucediendo en la organización. Esto de alguna manera va a ayudar a que se logre el éxito de determinada estrategia que se plantea desde la organización. Entonces, bueno, siempre lo que es participación es importante. Y esto nos lleva a otros de los desafíos que tenemos, que en realidad es transversal a cualquiera de los 4 puntos que vimos hasta ahora, y a un montón de otros más, que es lo que es liderazgo, compromiso, pertenencia e identidad. Liderazgo, a ver, como apartándole un poco de lo que es compromiso y pertenencia, liderazgo, cambiaron las formas de trabajo, cambiaron los medios, cambiaron las formas de interactuar, y bueno, el liderazgo se tiene que adaptar también, y tiene que cambiar, y tiene que renovarse, para justamente hacer óptimo el vínculo con el resto de los equipos. Y lo que es compromiso, pertenencia e identidad, a ver, es algo que nosotros venimos trabajando, estamos aprendiendo, estamos en pleno proceso, pero nos preguntamos, y en realidad es lo que les queríamos dejar también como preguntas abiertas, es cómo generar ese compromiso, cómo generar ese sentido de pertenencia y de identidad hacia una organización, cuando, bueno, hay un montón de cosas, de aspectos que tenemos distintos, que ya no tenemos todos los días todas las caras, las charlas de café, el contacto directo. ¿Qué pasa la virtualidad? ¿Cómo entra la virtualidad en esto del compromiso y generar esa identidad hacia las organizaciones? Bueno, y un poco para ir cerrando y englobado en lo que pusimos en esta última PPT, y algo que venimos diciendo, ¿no? Cada organización es única y está dentro de un contexto que va a tener que estudiar, examinar. Esto no pretende ser una receta de cocina, pero sí, de alguna forma, un camino como para poder empezar a pensar cuál es la estrategia que más se adapta. ¿Con qué fin? Con el fin que creo que todos tenemos, que es mejorar la experiencia de nuestro talento, retener a los talentos de nuestras organizaciones, mejorar la colaboración, productividad y por lo tanto los resultados. Y como para cerrar nada más, cuando estuvimos leyendo y revisando algunos de los artículos de teletrabajo y hacia dónde va y cómo sigue todo esto, nos encontramos con el metaverso que Mark planteó hace muy poco, y la frase de lo único permanente es el cambio va para ese lado. ¿Se imaginan un mundo en el cual la virtualidad se lleve 100% al trabajo? Eso sería producto de otra charla, ¿no? Pero donde ni siquiera nos estamos viendo las caras, sino que nos vemos con una imagen recreada de un avatar que nosotros mismos construimos. Y no solamente en un ámbito como en estas reuniones y en Zoom, sino hasta por un ámbito de colaboración, como hablábamos al principio. Da para pensarlo, da para pensar si es lo que queremos, da para pensar qué ganamos y qué perdemos. Lo dejamos como para pensarlo y abrir caminos para ver si ese es el mejor o no, o los sistemas híbridos como nosotros creemos que es el futuro del trabajo. Les agradecemos muchísimo el haber tenido este espacio, gracias al Hospital Italiano por darnos la oportunidad, y bueno, cualquier consulta o demás estamos para ustedes. Gracias Virginia y Natalia, voy a dejar de compartir así nos podemos ver bien las caritas. Súper interesante este tema, y creo que, no sé, muchos de los que estamos escuchando hemos estado en teletrabajo durante la pandemia, aún incluso hoy en día hay como una especie de esto de híbrido, ¿no? Venir presencial, estar en teletrabajo. Creo que es un desafío que, bueno, ustedes bien dijeron esto de los líderes, ¿no? El desafío que tienen y los jefes en cuanto a esto, ¿no? Retener el capital humano que tienen en sus trabajos, el talento, y creo que también tiene mucho que ver con que la competencia también creció muchísimo en estos últimos 2 años. Incluso hay propuestas laborales que ya son 100% de teletrabajo, y eso también incentiva de alguna forma
a los empleados que quieren esta modalidad de trabajo a replantearse, ¿no? Bueno, ¿dónde me quiero quedar? ¿Dónde me siento más productivo? Que eso es un poco, yo cuando las escuchaba me acuerdo, yo tengo un hijo que va al colegio y pasa un poco esto, ¿no? De que cada chico también a veces son más productivos a la mañana, son más productivos a la tarde. Esto de el protocolizar, entrar a las 8 de la mañana al colegio como si todos fuéramos productivos en ese horario. Y creo que a los adultos nos pasa lo mismo. Te Tal cual. escuchaba cuando decías a las 2 de la mañana sos creativo. Y sí, a veces te pasa que estás más despierto, con más actividad a la noche. Y bueno, a la noche en general no se trabaja. Entonces es como que la pandemia siento que nos hizo replantear un montón de cosas en cuanto a la calidad de vida que cada uno quiere tener y las prioridades, ¿no? Natalia, Tal vos que cual. estás más en ese tema por la Tal cual. psicología, imagino que pasa mucho eso, uno se puso a pensar qué cosas quiere priorizar y dónde quiere, dónde se siente mejor. Y creo que esto antes, pre-pandemia, muchos no lo pensábamos y íbamos con Como el que no había envión. alternativa, claro. Exacto, exacto. No conocíamos otra realidad de la que estábamos Exacto. viviendo, así que me pareció súper interesante todo lo que plantearon y creo que no hay una respuesta concreta hoy en día, sino que es un descubrir a ver hacia dónde vamos. Lautaro acá dice, le hicieron una encuesta a sus empleados. ¿Cuáles fueron las opiniones que las personas tuvieron sobre la virtualidad, presencialidad y cuáles fueron las tendencias en cuanto a las preferencias? En general, la mayoría iba por un sistema híbrido. Quería seguir en un sistema de teletrabajo, pero con alguna presencialidad. Es más, nosotros optamos por este régimen después de ver y de evaluar que en general era lo más aceptado. Hoy estamos con un sistema de que los equipos vienen una vez por semana, en general, depende de cada uno de los roles y de los sectores, pero después teníamos también aquellos que querían trabajar 100%, pero digo que en la mayoría teníamos la apuesta por un sistema híbrido como forma de trabajo para de acá en más. 100% tanto presencial algunos como 100% ¿Sí? teletrabajo otros, de los Tuvimos dos casos. extremos. Tuvimos extremos. Y díganme, no sé si ya tienen, digamos, alguna medición o al menos una interpretación así por arriba. ¿Ha mejorado la productividad en ciertas Esa personas? es la pregunta. Y sabés que lo hemos conversado mucho con Natalia, con el resto de los gerentes. Yo creo que este último año no puede ser una muestra cierta de aumento o no de productividad, porque en realidad no es un teletrabajo de la forma que estamos planteando hoy, porque había un contexto muy diferente en el cual habían otros factores que influían mucho, que también influyen mucho en la productividad. Como una medida que tuvimos, dijimos, lo pudimos hacer, mantuvimos una productividad aceptada para trabajar, pero lo que apostamos es que esta estrategia de este híbrido sí apostamos a aumentar la productividad por llevar un poco estos factores a armar este plan para obtener más resultados. O sea, la idea es esa, pero hoy no te puedo dar Está una bien, respuesta de obvio. aumentó la productividad, porque creo que la muestra no es muy válida como para dar una respuesta. Sí, y aparte, ya siempre fue difícil medir la productividad de una persona, ¿no? O sea, imagínate a la distancia también eso genera un Claro. gran Y desafío. ahora hay que apostar a trabajar por resultados. Esa va a ser Exacto, la sí, clave, la apuesta a trabajo por resultados. Pero bueno, todo esto es un camino que sí, se empieza, son muchos cambios y va a haber que irlo midiendo sí. y cambiando también a medida que vayamos evaluando esos resultados. Sí, claramente las organizaciones que vienen de métodos más tradicionalistas van a tener que cambiar esa mirada del trabajo de 9 horas de corrido, sino ir Y no más es por fácil. objetivo. No es No es fácil, no, fácil. Y esto va a tener un impacto en la cultura organizacional, que eso tampoco es de un día para el totalmente. otro, pero bueno, creo que la velocidad lo que hablábamos en un principio, la velocidad con que vino este cambio, hizo que de alguna forma nos tuviéramos que sí o sí adaptar y tomar medidas para Totalmente. sobrevivir, ya te digo, porque era la única forma de poder seguir en No, y ese aparte momento.
como siempre decimos, ¿no? Que cuando implementamos así tecnologías en salud, las nuevas generaciones es algo que van a exigir y pedir. O sea, ya nadie va a venir a pedir, o sea, a una entrevista de trabajo sin contemplar, digamos, no sé, los millennials o los bebés No, pandemial cuando sean grandes Pero ya nos vayan a trabajar. pasa, Es ya nos algo que van a pasa, no pedir. hay ni que esperar tanto a que los bebés crezcan, porque en realidad ya nos pasa hoy en día con las entrevistas, ya Exacto. el teletrabajo está dado, o sea, Sí, ya no es como un ni siquiera un beneficio más. beneficio, Sí, no, ya exacto. claro, ya está establecido como una forma de trabajo, entonces de alguna Exactamente. manera, y en empresas de TI, donde la competencia, como decías vos, por los sí, talentos y demás, que ahora se abrieron fronteras porque también trabajan para, Total, hay que adaptarse hasta más rápido que capaz que en otros rubros que no totalmente. hay esta competencia, que quizás puedan ir adoptando el cambio de otra forma. Pero totalmente, en TI es para Sí. retener, no solo Ujú. captar, sino también retener, hay que empezar a pensarlo desde ya, desde ayer. Tal cual. tal cual. Bueno, Virginia, Natalia, un gusto haberlas escuchado y obviamente cualquier pregunta que tenga el auditorio las pueden contactar en el perfil, tienen todos sus datos, incluso para trabajar colaborativamente y que Y también claro, intercambien las experiencias, ¿no? Porque me tal imagino que un cual. montón de empresas deben estar con el mismo dilema. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un beso Muchas grande Gracias para gracias. todos. a ustedes. Chau, chau.